y bienvenidos nuevamente a nuestro cuarto módulo sobre procesamiento intermedio de datos con Python. Como habíamos visto, estamos en el capítulo de manipulación de datos con pandas, pero en esta ocasión vamos a ver cómo procesar las series de tiempo. Bien, entonces, una serie de tiempo es una colección de observaciones sobre un determinado fenómeno efectuado en sucesivos momentos del tiempo, usualmente equiespaciados o equidistante entre ellos. Aquí podemos ver un ejemplo de los casos nuevos de COVID-19 en Colombia. Y para este ejercicio vamos a utilizar una base de datos de casos y muertes por COVID-19 proveniente de Humanitarian Data Exchange, que es una base de datos o un repositorio de información en el ámbito humanitario. En primer lugar debemos obtener los datos. Para esto podemos montar nuestro Google Drive en caso de que lo tengamos o de que tengamos los datos en esta herramienta. Podemos ver cuál es nuestro directorio de trabajo. En este caso estamos en curso Python. Bien, esta parte nos la podemos saltar y podemos revisar los documentos. Aquí, como vemos, tenemos la base de datos que estaremos utilizando, que es esta de la Organización Mundial de la Salud. Como les decía, HDX es un repositorio de información bastante completo a nivel mundial sobre datos humanitarios que todo el público puede utilizar. Aquí podemos ver la base de datos de COVID-19 y si colocamos nuestro cursor encima de la descarga podremos ver en la parte inferior izquierda el enlace con extensión .csv, que quiere decir que estamos directamente accediendo a el archivo en cuestión. Podemos copiar la dirección del enlace y si volvemos podremos colocarla acá, guardarla como URL y obtener los datos con wget. Aquí yo ya los había descargado y podemos notar que la base de datos cuenta con 10 megabytes y que la velocidad de descarga fue de 53 megabytes por segundo. Al listar los archivos que hay en la carpeta, podemos ver que ya tenemos globaldata.csv. Aquí también podemos ver que podemos cargar los datos directamente desde el enlace. Esto es así si no están comprimidos y si tienen la extensión al final CSV. Aquí podemos ver los datos ya descargados y cargados. Podemos ejecutar esta celda y podemos notar que al ver la información de estos datos de este data frame vemos que pesa 14 megabytes. También con NUnique podemos ver cuántos valores únicos hay por columna. Vemos que hay 236 códigos de países, 237 países. Esto puede ser porque hay regiones, subregiones, macroregiones y demás que incrementan este número. También vemos que hay 7 regiones según la Organización Mundial de la Salud y que siguen los datos numéricos sobre cantidad de casos, casos acumulados, cantidad de muertes y muertes acumuladas. Pero podemos notar que la información o parte de la información más relevante es la fecha de reporte. Esta debemos cambiarla a formato de fecha. Para eso vamos a seleccionar la variable, en este caso COVID y la fecha de reporte, y la vamos a convertir, es decir, vamos a cambiarla por una fecha. Para esto utilizamos el método toDateTime que pertenece a Pandas. Y al hacer esto y desplegar los resultados, podemos notar que el formato es fecha. También sería bastante útil poder cambiar el formato de estas variables como son el código del país, el país y la región para que sean variables categóricas. Para esto seleccionamos estas variables con una indexación, es decir, tomamos el data frame, abrimos corchetes cuadrados y pasamos una lista con las variables que son de nuestro interés. Estas las
convertimos o les asignamos el valor de estas mismas variables, pero convertidas en el tipo de datos categoría. Al hacer esto, podremos notar que el tamaño de la base de datos se redujo a 10 megabytes y antes teníamos 14. Esta parte es bastante importante porque nos permite ahorrar memoria y esto a su vez facilita los tiempos de ejecución y la velocidad del sistema. E imagínense que cuando tengamos, no sé, 1 millón de observaciones o más o grandes volúmenes de datos, será especialmente relevante poder hacer esta optimización de la base de datos cambiando los tipos. Ahora vamos a procesar estos datos. Si quieren tener más información al respecto, pueden encontrarla en estos dos enlaces. Pero avanzaremos inicialmente con el cargue de diversas librerías. Aquí podemos ver Matplotlib y su módulo de Pyplot que permite trabajar de forma interactiva generando gráficos. Seaborn es similar, pero este nos facilita el trabajo con gráficos, especialmente con data frames. Plotly en la sección de objetos para gráficos y en la sección de Express permite hacer gráficos interactivos con los cuales vamos a poder filtrar, establecer regiones prioritarias y demás. Y Datetime nos permite cambiar diversas funcionalidades de la variable de fecha. Aquí podemos ver que podemos agrupar los datos por la fecha de reporte y la región y asignamos una suma. De este modo estamos sumando todos los casos y todas las muertes por regiones. En este sentido ya no tendríamos los datos diferenciados por países, sino los datos totales por regiones y también por la fecha. También podríamos agregarlos solamente por la fecha para tener un consolidado de los datos a nivel general, a nivel global. Y aquí nuevamente estaríamos sumándolos. Podríamos agregar un promedio y así obtendríamos el promedio de contagios entre los países. Pero es mejor trabajar con la sumatoria. Aquí podemos ver que este nuevo data frame es llamado COVID Aggregated. Asimismo, seleccionando una variable como pueden ser los nuevos casos y con el método plot que pertenece a pyplot, es decir a matplotlib, podemos generar un gráfico como lo vemos a continuación. Esta parte de plt.show lo que nos permite es desplegar el gráfico sin que se muestre esta sección de acá que es el nombre del objeto. Y aquí vemos que no se despliega ese nombre. Otro aspecto relevante es que podemos calcular medias móviles con el método rolling. En este caso podemos seleccionar nuestro data frame y nuestra variable de nuevos casos, agregar rolling de 7 días y a esto aplicarle una media, un promedio. Así tendríamos el promedio de casos semanal. Y al graficar esta nueva variable podemos ver que obtenemos una serie temporal más suavizada que nos facilita ver las tendencias, diferente a esta donde vemos la variabilidad entre días. Con Plotly podemos generar gráficos con los cuales podemos interactuar directamente aquí en Google Colab. Vemos que podemos agregarles menús, filtros y demás. Para esto vamos a utilizar el módulo Go que ya cargamos procedente de Plotly y vamos a establecer una figura. A esta figura le vamos a agregar un trazo de forma de scatterplot, es decir, que tenga una variable X y una variable Y. Nuestra variable X será el índice de nuestra media móvil, es decir, la fecha. Y nuestra variable Y será el valor en cuestión. Y vamos a generar que esto sea visible. Asimismo, a esta figura, que es esta misma de acá, que fue la que definimos inicialmente, le vamos a actualizar su plantilla para que no muestre la leyenda. Y vamos a mostrar esta figura. En un módulo posterior vamos a poder ver en mayor detalle cómo generar gráficos, pero este es un primer abrebocas. Aquí podemos ver que tenemos ya el gráfico de forma interactiva, podemos ver los datos semana a semana y también interactuar con él de distintas maneras. Una de ellas es pudiendo descargar este gráfico en formato .png, es decir, como imagen estática, haciendo zoom en él en alguna sección. Por ejemplo, podemos ver
este pico de acá y podemos observar los datos en mayor detalle. Podemos navegar a través de estos datos moviéndonos por acá. Podríamos hacer zoom in y zoom out, así como resetear o reiniciar los ejes para poder volver a nuestra imagen general. Por otra parte, también podemos generar que este gráfico pueda cambiar y pueda ser filtrado. Para eso vamos a generar una nueva base de datos o un nuevo data frame en el cual tendremos los datos por regiones. Para esto vamos a generar una tabla dinámica donde nuestros datos provienen de la base de COVID. Los valores que vamos a utilizar son los nuevos casos. En el index, o es decir, en las filas, vamos a tener la fecha de reporte y en las columnas vamos a tener la región de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Y estos datos los vamos a sumar con la función de agregación. Así podemos obtener esta nueva versión de DataFrame donde no solamente contamos con el valor total para nivel global, sino que lo tenemos a través, bueno, de forma de región, es decir, agregado por regiones. Vamos a generar una media móvil de 7 días, aquí nuevamente para suavizar los datos, y ahora vamos a hacer algo muy similar al gráfico anterior. Vamos a generar una figura llamada fig, vamos a agregarle un trazo, que en este caso sería COVID Region Index, que es la fecha, COVID Region y su columna 0, su primera columna sería el primer valor, que es este dato visible, y vamos a agregar un menú de actualización y un botón. Para el menú de actualización vamos a generar este código de acá que nos permite ir cambiando los argumentos para modificar esta columna que es la que estamos desplegando acá. Asimismo vamos a generar dos listas, una update menu y el menú específico. Vamos a añadir el menú específico a este objeto de acá y a este objeto le vamos a agregar un botón, una dirección y lo vamos a mantener activo. Luego vamos a desplegar de nuevo el gráfico y vamos a agregarle este menú de actualización. Sé que esta sección puede ser un tanto compleja y que he estado yendo rápido por ella, pero en el siguiente módulo, en el módulo 5, nos vamos a detener un poco más en la elaboración de gráficos. Aquí lo que deben notar es que podemos filtrar nuestro gráfico por las regiones de la OMS y podemos interactuar de la misma forma que lo estábamos haciendo en el gráfico anterior. Otro aspecto muy importante es el cambio de la temporalidad. Podemos tener un interés en ver los datos mensuales. Para esto los podemos agrupar, pero la condición con la cual lo vamos a agrupar va a ser con este método grouper, que este nos permite tomar la fecha y asignarle una frecuencia, que en este caso es una frecuencia mensual. Y vamos a sumar los datos. De este modo vamos a poder ver que tenemos los datos al 31 de enero de 2020, al 29 de febrero, al 31 de marzo y así sucesivamente. Si quieren saber las formas en las que podemos agrupar estos datos, pueden ir aquí a la sección de mayor información y ver cómo se constituye este grouper. Aquí podemos ver cuáles son las opciones que tiene y cómo podemos cambiar la frecuencia. Que aquí podemos cambiarlo a días laborales, semanas, meses, bimestres, semestres, trimestres, años, entre otros. En este caso hemos decidido dejarlo como mes. Y así obtenemos toda la información. Vamos a poder generar un gráfico como el anterior, pero este estará mucho más suavizado porque tenemos los datos mensuales. Por otra parte, algo muy importante de Pandas es que podemos exportar los datos en distintos formatos, ya sea CSV, en formato de Excel con extensión XLSX, en formato Parquet y Pickle, que por lo general tienden a comprimir más los datos y a requerir menos uso de memoria. Si vemos nuestros datos originales, es decir, la tabla de COVID, vemos que esta pesa 10 megabytes.
y la podemos exportar con el objeto COVID más el método to seguido del formato to CSV, to Parquet, to Pickle, y debemos establecerle el nombre intentando respetar que mantenga la extensión. En el caso de Parquet es parquet.gzip. Al exportarlas vamos a ver que tendremos todos estos archivos. Los había ejecutado anteriormente y aquí podemos ver que tenemos estos datos exportados. Ahora vamos a ver cuánto pesa cada uno de ellos para ver cuál es el que hace un mejor uso de memoria. Aquí veremos cómo podemos desplegar cierta información. Vamos a imprimir el texto, tamaño de los archivos exportados según formato. Vamos a imprimir ahora este texto, tamaño en CSV, coma, y aquí vamos a añadir otra opción. En este caso, vamos a utilizar la librería OS de sistema operativo para obtener el tamaño de este archivo. Este tamaño es ofrecido en bytes, lo vamos a convertir en megabytes dividiéndolos por esta cantidad que, si mal no recuerdo, es 1.000.000. Al ejecutarlo vamos a notar que en formato CSV esta base de datos pesa 12 GB, en Pickle 10, en XLS X o en Excel 9 MB y en Parquet 1.97, por lo cual yo les recomiendo que exploren este tipo de formato, el cual podrán utilizar aquí en Python y en Google Colab. También, si uno carga o lee estos datos nuevamente, vamos a notar que tiene una característica muy especial a diferencia de CSV, y es que mantiene el formato que ya indicamos para cada una de las variables, por lo cual la base ya está optimizada. Y si desplegamos los datos, podremos ver que estos son los que teníamos inicialmente. Ya con esta sección hemos concluido el módulo 4 de procesamiento intermedio de datos con Python. Vamos a continuar con un módulo de visualización y con un módulo de prueba de hipótesis estadísticas, y tras todo esto ustedes estarán en la capacidad de generar sus propios códigos, sus propios comandos y ejecutarlos acorde a sus necesidades. De este modo ustedes van a poder liberar una amplia cantidad de tiempo, una amplia cantidad de trabajo haciendo este proceso recursivo de establecer su código, ejecutarlos recurrentemente y generando productos de información. Entonces espero que con esta meta de poder aprender a automatizar sus flujos de trabajo sigan motivados para seguir con los siguientes módulos, que como vemos son de visualización de datos. Para este vamos a utilizar datos provenientes de las estadísticas de egresos hospitalarios y vamos a poder generar distintos gráficos como pueden ser histogramas, tortas con los mismos datos, además tortas que son interactivas, barras, gráficos de línea, de dispersión, como pueden ser estos, y gráficos de densidad. Y posteriormente veremos cómo realizar pruebas de hipótesis e inferencia estadística, utilizando la prueba de normalidad, las pruebas de diferencias de medias, tipo Z, tipo T, un análisis ANOVA y sus versiones no paramétricas para datos que no se distribuyen de forma normal. Entonces espero verlos en los siguientes módulos y también en la sección del chat donde podré estar respondiendo sus dudas. Muchas gracias y espero que sigan motivados y motivadas.